este nivel. Y pues ya les muestro acá. Eh, Ustedes ven ahí en esa tabla, ustedes ven el diagrama de flujo de cómo llevaron pues a cabo el desarrollo de estos registros médicos. Tuvieron en cuenta más de 305.000 historias en un periodo de 8 años, como ahí entre el 1 de noviembre del 2009 al 31 de octubre del 2017. Al final identificaron 392 estudios que podían corresponder a diagnósticos de queratitis neurotrófica, de los cuales excluyeron a 57 casos porque no correspondía con el diagnóstico o era irrelevante. Al final quedaron con 335 pacientes con queratitis neurotrófica y de ahí pudieron obtener una evaluación de 354 ojos. Tuvieron en cuenta los estadios, las etapas de Mackey. Ustedes, como ven en las flechas, ven según el estadio cuáles eran como las dianas a tener en cuenta. Pues como ven en la etapa 1, pues siempre pues, hay que buscar la etiología de esa queratitis, pero hay que suspender todo lo que son agentes tóxicos, mirar factores agravantes, lubricación full, generalmente con ácido hialurónico, inhibidores de metaloproteinasas y suero autólogo. En el estadio 2, pues ya van a considerar otras terapias que les voy a hablar más adelante, como con regeneradores de la matriz o con gotas que incluyan factor de crecimiento nervioso o el uso de membrana amniótica, pues diversas técnicas quirúrgicas. Y en el estadio 3, entonces ya empiezan a implementar más técnicas quirúrgicas en cuanto a la persistencia, a considerar más pues, el uso de membranas amnióticas y según pues, lo avanzado que estuviera la úlcera, si estuviera pego en inminencia de perforación, considerar implante de membrana amniótica en múltiples capas o queratoplasia sean laminar penetrantes, parches corneales, aplicación de luz o incluso recubrimientos conjuntivales. Esas son las características de la población descrita. Ustedes ven que, como les dije, 392 historias, excluyeron 57. Como ven, en la distribución por sexo fue como muy parejo, sí, un poquito más que mujeres, una diferencia muy mínima. Una edad promedio de 63 años, más o menos 21 años, según su desviación estándar. Y dentro de los ojos incluidos, se hubo una pérdida de seguimiento del 13.3%. El ojo más afectado en lo que determinaron en ese estudio fue el ojo derecho, pero pues no fue una diferencia muy, o sea, pues estuvo pues muy parecido. Y un compromiso bilateral en 19 ojitos correspondiente a un 5% aproximadamente. Como ven, lo que determinaron en estos casos, según el estadio de Mackey, 11 y 3, pues también es una distribución como muy simétrica, pero la que más predominó fue en el estadio 1 con un 34.5%. Como ven acá, en este primer valor, 14 ojos estaban prácticamente en inminencia de perforación y la mejor agudeza visual corregida que logramos tener fue de 0.6, más o menos fue de 0.4, más o menos a un 20-80. Estas tablas de acá se las quería compartir porque el mensaje con este estudio es que hay muchísimas causas de queratitis neurotrófica. Pero en este estudio lo que más predominó fue la queratopatía, la queratopatía herpética y sus secuelas, que fue prácticamente en un 32.2%, sea por herpes simple o por varicela zoster. En segundo lugar fueron las causas iatrogénicas, como pueden ver acá en la tabla. Dentro de las causas, o sea, hay muchísimas causas de procedimientos quirúrgicos por retina, cirugías oculares complejas, radioterapia, toxicidad por medicamentos, quimioterapia, cirugía refractiva, vasodilatación retinal, entre otros. Esa fue la segunda causa con un 32% aproximadamente. Estuvieron muy similares, una diferencia por un paciente nada más. De ahí correspondieron, en tercer lugar, a causas sistémicas, enfermedades principalmente del sistema nervioso central. Ven acá, pueden ser por tumores o cirugías de resección de tumores o por tanto hemorrágicos como isquémicos, patología del trigémino, procedimientos asociados a la patología del trigémino, o incluso consideraron pacientes, 3 pacientes, por ejemplo, que llegaron a presentar fístulas carotido-cavernosas o enfermedades degenerativas del sistema nervioso central.
pero también otras causas de este sistema, como infecciones, causas degenerativas, neurofibromatosis, Guillain-Barré, entre otros. La cuarta causa, me devuelvo un poquito acá, fueron las que corresponden a enfermedades de la superficie ocular, enfermedades crónicas de este tipo, con un 17.5%. Entonces, ustedes pueden ver que ahí están las blefaritis crónicas, la orfidila rosácea, tropión, enfermedad de injerto contra huésped, Sjögren, tracomas o pemphigus cicatrizales. Y ya pues con menos casos, pero pues siempre importante considerar otras unas causas metabólicas, en este caso pacientes con diabetes mellitus, que correspondieron a más de un 10% de los pacientes de este estudio que desarrollaron la queratitis neurotrófica al final pues de su seguimiento. Entonces, diabetes mellitus asociado a procedimientos o también a deficiencias vitamina, en este caso deficiencia de vitamina B12, o causas infecciosas como secuelas de queratitis por acantameba, lepra, deficiencia de vitamina A, entre otros. Esa es una tabla que representa pues como el manejo global en el cual llevaron a cabo pues, el estudio. Para describirles a grosso modo, pues el diagnóstico inicial se hizo en la primera consulta en el 62% de los casos. Los días de revisión fueron 38 para estos que hicieron el primer diagnóstico, de los cuales de estos 220 tuvo pérdida de seguimiento en 45%. Ustedes ven acá la distribución de la clasificación que hicieron según el estadio de Mackey para este primer diagnóstico, y pueden ver también pues cómo se llevaron a cabo el seguimiento en meses, que para esta primera consulta, para estos que hicieron la primera consulta, era un promedio de 15 consultas de seguimiento para un promedio de 21 meses, casi 2 años de seguimiento. Y pueden ver más abajo acá, de estos que se, o sea, acá les describo que 10 de estos pacientes presentaron recurrencias de la enfermedad, y solamente de los que completaron pues los que llegaron a curación de la úlcera, en etapa 1 fueron de estos 220, 56 pacientes. Pero llama la atención que estos en etapa 1 fueron los que más se demoraron en presentar, pues, el 80% de estos pacientes presentaron mejoría en más de 14 días, contrario a los pacientes que fueron clasificados en etapa 2 y 3, donde se vio una notoria mejoría más en los que presentaron en su segunda semana de tratamiento, más mejoría, pues una mayor mejoría con el tratamiento que se les. Acá ustedes ven parte también del tratamiento médico que implementaron. El tratamiento médico que usaron pues, los lubricantes, vitamina A tópica, terapia antiestética, inhibidores de proteinasas, antibióticos. Hubo casos en que no fue necesario utilizar esto, pero empiezan a utilizar otros medicamentos de los que les voy a hablar un poquito más adelante, como inhibidores, uso de parche, generadores de matriz, transfer autólogo, lentes de contacto o obstrucción incluso de los puntos lagrimales. Y dentro del tratamiento quirúrgico, pues usaron las diversas técnicas de implante de membrana amniótica, tarsorrafia, otras intervenciones en párpados, queratoplastia, uso de toxina botulínica, debridamientos, recubrimientos coniales, aplicación de glue entre otros. Y al final del estudio, pues ellos querían como demostrar acá que con ciertos procedimientos, unos tradicionales y otros ya más novedosos, quisieron comparar como los tratamientos, o sea, el tratamiento y sus eficacias, donde llama la atención que para los casos, por ejemplo, los que aplicaron membrana amniótica en los estadios 2 y 3, que fueron un total de 145 pacientes, en este caso la mayoría, pues 57% presentaron pues como buena evolución, pero hubo un porcentaje alto también que no les fue tan bien. Esa fue la mayoría de casos, ¿no?
También implementaron regeneradores de matriz en la etapa, pero fueron mucho menos casos. Pero ustedes pueden ver que a los que aplicaron estos regeneradores de matriz en la etapa 1, el 100% presentaron falla de tratamiento. E incluso pues el suero autólogo, a pesar de ser un muy buen tratamiento, que fue implementado en la etapa 1 en 23 pacientes, la gran mayoría pues presentaron falla en su tratamiento. Entonces, eso es como muy variable los resultados de los tratamientos implementados y las respuestas de cada paciente a sus tratamientos. Entonces, eso es lo que les quería compartir con ese estudio. Gracias, Bueno. Juan. Pues bueno, primero recordar que aunque lo que se dice de la frecuencia de la enfermedad es bastante baja, supuestamente 1 a 11 casos en 10.000 pacientes, pues este artículo que estás presentando de un hospital general en París, en donde entre 2009 y 2017 están reportando 350 y pico de casos, pues nos hace pensar que realmente hay un subdiagnóstico de la enfermedad. Por eso me pareció importante que la revisáramos. Fíjate cuántos pacientes en estadio 1 de Maki no se nos habrá pasado como una queratitis punteada superficial, sin ir más allá. Entonces, la idea realmente es tener en cuenta esta patología, ver que es mucho más frecuente de lo que se piensa, ver que hay múltiples alternativas de tratamiento, no necesariamente aquí como las estás exponiendo de separadamente, ¿sí? Que el suero, que las lágrimas, muchas veces y usualmente debemos hacer un manejo de muchas alternativas simultáneas para poder ver pues la evolución positiva de estos pacientes e idealmente cuando la causa, digamos, de la queratitis neurotrófica no es, por ejemplo, la diabetes u otras patologías que has mencionado, sino patologías en donde hay un compromiso del nervio trigémino realmente importante y otras etiologías no herpéticas, pues poder tener la alternativa del tema que va a presentar a continuación Natalie, como es la neurotización corneal. Así que muchas gracias, Juan. Sin más, y si no hay ninguna intervención por parte de otro de los docentes, podríamos aquí entonces continuar con tu tema, Natalie. Gracias. Listo, doctora. Bueno, entonces como dijo la doctora, ahora vamos a hablar entonces de la parte de neurotización corneal. Entonces, para recordar como rápidamente, ya Juan Felipe nos había hablado un poquito pues de esto en la clase pasada, pero pues es importante como tenerlo como claro y tener unos conceptos para poder entender lo de la neurotización corneal. Entonces sabemos que la córnea está dotada de una de las inervaciones como más ricas de todos los tejidos corporales, de hecho 40 veces mucho más que las encías dentales y 400 veces más que la piel. Esta va a estar pues densamente poblada por fibras sensoriales y autónomas y esta pues en general pues está afectado que los nervios tanto sensitivos corneales juegan un papel clave en el mantenimiento tanto de la integridad anatómica y funcional de la córnea, particularmente pues del epitelio. Entonces se ha demostrado que la pérdida de la inervación sensitiva corneal lleva a una disminución de la vitalidad, el metabolismo y mitosis pues, de las células epiteliales y consecuentemente pues, un fallo epitelial. Y se ha visto, pues hay evidencia tanto clínica como experimental que sugiere que hay como un control bidireccional de la proliferación epitelial corneal. Entonces hay neuromediadores sensitivos que son los que van a promover esa mitosis de células epiteliales, mientras que por otro lado hay mediadores pues simpáticos como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina que van a reducir esto. Entonces existen pues en la inervación corneal, está organizada anatómicamente en 4 niveles,
desde los haces de los nervios estromales penetrantes hasta las terminales nerviosas intraepiteliales. Entonces aquí vemos estos 4 niveles. Entonces están los nervios estromales corneales que vemos acá, el plexo nervioso subepitelial, el plexo nervioso subbasal y ya las terminaciones nerviosas intraepiteliales. Entonces, como ya lo sabíamos, pues la inervación sensorial se da a partir pues, de la primera rama oftálmica del nervio trigémino y se divide en 2 nervios ciliares posteriores largos y 6 cortos. Entonces, la córnea central humana pues contiene aproximadamente entre 3.500 a 7.000 terminales nerviosas por milímetro cuadrado. Y esta rica pues inervación pues es la que proporciona a la córnea un sistema de detección altamente sensible y se ha planteado pues la hipótesis de que la lesión de una sola célula epitelial puede ser suficiente para desencadenar la percepción del dolor. Además que la densidad terminal nerviosa y pues como por tanto la sensibilidad corneal son más altas en la córnea central y eso va disminuyendo pues progresivamente al moverse hacia la periferia. Y asimismo pues esa sensibilidad corneal y la densidad nerviosa van a disminuir progresivamente en función de la edad y también pues obviamente de diversas patologías oculares que la pueden afectar. Entonces, pues existe una relación trófica, pues recíproca, entre el epitelio corneal y los nervios sensoriales. Entonces, cada uno, pues, ayuda al mantenimiento de otro. Además, pues existen factores de crecimiento y otros mediadores producidos por el epitelio, que son los que van a sostener esos nervios corneales. Y estos, pues, como junto con los neurotransmisores solubles y algunos neuropéptidos, como por ejemplo la sustancia P, son los que promueven pues el crecimiento de las células epiteliales, la proliferación, también la migración y la síntesis de colágeno tipo 4. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá vemos un esquema normal de cómo es esa inervación corneal en el plexo subbasal. Y aquí nos ponen el ejemplo, pues que obviamente a medida que pasa la edad, los años, obviamente eso pues va disminuyendo. Entonces vemos que obviamente esa distribución y esa densidad se van a ver afectadas. Entonces, pues obviamente esas alteraciones de la inervación corneal van a conllevar a una serie de cambios en la superficie ocular que favorecen a la lesión epitelial y a la ulceración y que obviamente pues más propenso va a ser con la edad y también pues si hay alguna patología de base. Entonces, ¿qué es la anestesia corneal? Entonces, esta puede ser congénita o adquirida, como ya lo hemos visto, y la causa más común de anestesia adquirida es la neuropatía trigeminal posterior y que normalmente es debida a infección por virus herpes, seguida pues de quemaduras químicas, heridas físicas o cirugía corneal. Y como pues ya hemos venido pues hablando pues de la queratitis neurotrófica, pues que sabemos que es una enfermedad que va a ser degenerativa de la córnea, ya vemos que pues no es tan rara, sino que pues puede ser que le tengamos un subdiagnóstico y pues esto pues es causado por una disminución o una ausencia en la sensibilidad corneal, asociado pues obviamente a ese fallo epitelial, úlcera corneal, defectos en la cicatrización y que haya pues una disolución corneal y perforación. Otra segunda causa común reconocida es el déficit pues, trigeminal posterior a cirugía. Y esto es sobre todo pues, en resección de tumores de fosa posterior, neurinomas, meningiomas y pues aneurismas que pueden también determinar una compresión en el nervio trigeminal o el ganglio y producir pues un daño en la sensibilidad corneal. Y algo que también hay que tener en cuenta es que hay enfermedades sistémicas que nos pueden afectar esta sensibilidad, sobre todo pues lo que es la diabetes, lepra y pues esclerosis múltiple, que nos pueden disminuir tanto la función nerviosa sensitiva o pueden dañar pues las fibras ya sensitivas, conduciendo pues a una anestesia corneal. Entonces, la inervación corneal, pues como vimos, va a comprometer toda esa parte de cicatrización epitelial y pues esto conlleva posteriormente a una ulceración crónica. Asimismo, pues cuando hay una ausencia en esa sensibilidad protectora, incluso pues pequeños traumas que sean repetitivos, pues van a provocar que haya ceguera debido a ese proceso cicatrizal crónico en la córnea. Entonces, pues obviamente esta anestesia corneal va a generar un gran impacto médico, psicosocial y pues obviamente económico en estos pacientes que van a padecer esto. Aquí es importante aclarar que la córnea, pues que es insensible, no va a ser, digamos, tratada de todo, pues como exitosamente solamente con un trasplante corneal, que digamos podríamos llegar a pensar eso,
debido a que pues esa nueva córnea pues podría ser obviamente pues como objeto de ese mismo proceso patológico de base que tenga el paciente. Entonces, por eso, digamos que es como un reto tratar estas córneas neurotróficas y más sobre todo pues en fases avanzadas. Y por eso es que se ha desarrollado pues una técnica quirúrgica pues que es de novedosa, que es la neurotización corneal, la cual va a requerir pues la intervención de especialistas tanto de oftalmología como de cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, esa neurotización corneal pues se define como un fenómeno biológico por medio del cual un brote axonal alcanza la estructura de un nervio periférico lesionado, coloniza su órgano o tejido blanco y produce en esta la función que tiene determinado el cuerpo celular al que pertenece pues esta prolongación axonal. Así cualquier tejido, pues digamos, podría ser neurotizado y los tipos de neurotización, pues obviamente van a depender del tejido que se vaya a inervar. Entonces, pues en este caso, pues vamos a hablar de la neurotización corneal. Entonces, la principal indicación de este para realizarlo es en pacientes con lesión o trauma corneal repetitivo debido a la falta de sensibilidad protectora, independiente pues de la causa que haya originado el trastorno, perdón. Se han descrito dos tipos de técnicas quirúrgicas, la neurotización corneal directa, que se basa pues en la transferencia de una rama nerviosa sana a la córnea anestésica, y la neurotización corneal indirecta, que implica una interposición de un nervio autólogo injerto o halo injerto de nervio acelular. Entonces, digamos que esta técnica va a requerir pues, que tener nervios donantes locales que sean disponibles para realizar una exitosa reinervación corneal. Y los principales que se usan es el nervio supraorbitario y el supratroclear. Asimismo, pues, digamos que se requiere, pues, si se va a hacer una técnica indirecta, tener un injerto nervioso para poder realizar como esa coaptación o conexión libre pues, nerviosa libre de tensión. Y en general se usa pues el nervio sural, que es el más utilizado, ya que al tratarse de un nervio pues sensitivo no crítico y como prescindible, pues origina pues poca morbilidad en la extremidad inferior de los pacientes. Entonces, vamos a hablar primero pues de la neurotización corneal directa. Esta fue descrita por primera vez en el 2009 por la doctora Julia Terzies. Describió una posible técnica pues, para manejar esas córneas anestésicas y encontró pues, resultados óptimos. Sin embargo, pues consideraban que este procedimiento era un poco largo quirúrgicamente, con una alta morbilidad del sitio donante, dejando pues grandes cicatrices en el cuero cabelludo. Entonces, la técnica quirúrgica consistía en que a través de una incisión bicoronal, aproximadamente de 3 centímetros detrás de la línea del cabello, desde pues como una hélice auricular, pues de la hélice auricular de un lado a otro, se hacía pues esa incisión y ahí se empezaba a generar pues, a recolectar ese colgajo que se disecaba en un plano subgaleal hasta los bordes supraorbitarios para la transferencia contralateral. Entonces se secaba meticulosamente ese nervio supratroclear y supraorbitario, como vemos en esta imagen, contralateral a la lesión. Entonces se extraían estos en todo su recorrido y más o menos se obtenía unos 15 centímetros de nervio. Ya luego entonces esas ramas nerviosas se tunelizaban sobre el puente nasal para la transferencia contralateral a una pequeña pues, incisión a lo largo del pliegue del párpado superior del ojo afectado. Entonces, una vez se hacía esa transferencia contralateral, se creaba una blefarotomía entre el fornix superior y la incisión del pliegue del párpado medial al asta medial de la aponeurosis del elevador. Y esas ramas nerviosas se recuperaban desde la incisión del párpado hasta el fornix usando pues una pinza pues hemostática. Luego esas ramas nerviosas distales se tunelizaban en un plano pues subtenoniano hasta una incisión realizada 7 milímetros por encima del limbo superior, hasta las incisiones conjuntivales que se realizaban pues como en los 4 puntos cardinales, a las 12, a las 3, 6 y a las 9 en el limbo corneoescleral. Entonces ese nervio donante se insertaba pues en esos 4 puntos cardinales y se aseguraban realizando pues una sutura en esa zona perilímbica corneal.
Luego, digamos, de esa misma técnica, hubieron como unas modificaciones. Entonces se propuso luego pues un abordaje que no tuviera esas suturas para fijar los nervios transferidos y lo que usaban era como un pegamento de fibrina y entonces la creación en los 4 puntos cardinales de una incisión de túnel esclerocraneal donde se recortan, digamos, los fascículos y se insertan sin sutura y eso ayudaba como al crecimiento del nervio hacia el centro de la córnea. Otra como modificación que se hizo, sobre todo pues cuando habían casos de lesión aislada de los nervios ciliares largos, por ejemplo en una queratitis herpética, todo lo que hacían era utilizar los nervios supraorbitario o supratroclear del mismo lado lesionado, lo que permitía una incisión un poco más pequeña en el cuero cabelludo, porque obviamente no tenía que coger los dos ojitos, y una disección nerviosa pues un poco más corta. En los estudios pues, que realizó Tercis, que fue la primera pues, que describió la técnica, informó pues, una mejora en la sensibilidad corneal y en la agudeza visual debido pues, a la resolución de esa opacidad corneal y que no había pues, recurrencia de la úlcera o signos de avance de queratitis neurotrófica. Y esto pues ella lo siguió pues por largo tiempo, de hecho por 16.3 meses y vio pues que sí había una mejoría tanto en la sensibilidad corneal como en la agudeza visual. Entonces, en cuanto a ventajas y desventajas de esta técnica, ventajas incluían que pues, esos nervios sensoriales del donante pues eran de fácil acceso en áreas de, digamos que ya eran como de familiaridad anatómica para la mayoría de los cirujanos plásticos, sin que tener que preparar un tejido de injerto. Además que tenían una ubicación única pues de hipoestesia posoperatoria o pues anestésica o que tuviera pues una cicatriz potencial porque solamente era en un lugar donde se estaba incidiendo. Además pues que había pues evitaba que una neurorrafia que podía aumentar digamos como el riesgo de la formación por ejemplo de neuromas y así pues que esto generara pues que no hubiera una buena regeneración exitosa pues de esos nervios. Y en cuanto a las desventajas, pues incluía una posible longitud insuficiente del nervio donante, perdón, para llegar a la córnea contralateral. Entonces había que hacer una muy buena disección y había mayor riesgo de lesión nerviosa iatrogénica por la manipulación cuando se extraen, pues cuando se extraen tramos tan largos del nervio, además de que podía llegar a haber pérdida axonal en los extremos distales del nervio, que podría obviamente limitar la eficacia pues como general de, de esa neurotización. Y en cuanto, digamos, complicaciones que podrían generarse por este método, incluía pues como la formación de hematomas o neuromas y posiblemente algún entumecimiento o como incomodidad del sitio donante, aunque pues esto generalmente era transitorio y se resolvía pues en pocos meses. También de esta técnica, luego llegó pues este investigador que era Lane Gold, e investigó la viabilidad pues, de un abordaje mínimamente invasivo para esa neurotización corneal directa. Y esto lo hacía mediante la transferencia endoscópica del nervio supraorbitario contralateral sin requerir esa incisión bicoronal, que era como la que más llamaba la atención pues, por ser pues, una incisión tan grande y que generaba pues, una cicatriz muy grande. Entonces, en la transferencia contralateral se utilizaba un endoscopio a través de las incisiones en cuero cabelludo para facilitar esa visualización, como vemos acá en la imagen. Entonces, se realizaba una disección subperióstica hasta justo cefálica, el segmento aislado del nervio supraorbitario, y se incidía en el periosto y se aislaban ahí las ramas del nervio supraorbitario. Entonces aquí vemos, por ejemplo, pues esa disección endoscópica del nervio supraorbitario de las incisiones del párpado, aquí en el cuero cabelludo, como ve, y acá se ve pues endoscópicamente cómo se obtiene ese nervio supraorbitario. Entonces, digamos que ventajas en esta técnica mínimamente invasiva es que pues limitaba esa alopecia postquirúrgica, el tamaño de la cicatriz visible y disminuía pues también el tiempo quirúrgico y la cicatrización, reduciendo también pues el riesgo de una lesión de nervio facial y además de que se generara pues un hematoma con una mínima pérdida de sangre. En cuanto a las desventajas, obviamente pues era un procedimiento un poco más costoso y además pues que requería pues esa instrumentación endoscópica que estuviera disponible y además pues que obviamente pues la curva de aprendizaje de este procedimiento pues sí era un poquito más prolongada que la anterior técnica.
Ya la neurotización corneal indirecta fue descrita en el 2014 por el doctor Zurcher y pues perfeccionó este procedimiento, evitando pues esas largas disecciones y esas largas cicatrices que se podían generar. Y esto entonces implicaba el uso de un injerto de nervio interposicional que servía como conducto entre el nervio sensorial del donante y el ojo pues que estaba anestésico. Entonces, hubieron varias variaciones de esta técnica que incluían la elección del injerto del nervio interposicional, que incluía varias opciones, que podía ser autoinjerto o aloinjerto, y así como la selección del nervio del donante, que ya vamos a ver que se pueden seleccionar varios nervios. Entonces, se decía que si ese nervio que se escogía en cuestión, pues era suficiente calidad en términos tanto de calibre como de longitud, se podía realizar una coaptación nerviosa término lateral, creando pues como una discreta ventana epineural, o en caso pues de que ese nervio ya fuera muy pequeño, pues podía realizarse una coaptación término terminal. Y pues sabiendo pues que lo de coaptación es como lo mismo que la conexión entre los dos nervios. Entonces, en este esquema acá, pues vemos eso que les estaba hablando. Entonces, en la reconstrucción del nervio periférico, la reparación del epineuro es donde se conecta el epineuro del nervio proximal y distal, que es el método como más común de la coaptación. Entonces, los extremos del nervio se podían conectar a través de un abordaje extremo a extremo, o sea, término terminal, como este de acá arriba, o se podía hacer de extremo al lado, como vemos en el lado de acá. Entonces, en esa reconstrucción, tanto término terminal como de extremo al lado, pues mostraba unos buenos resultados en ambas conexiones. Y de hecho, pues hubieron estudios que se realizaron en ratas, evaluando pues esa neurografía, pero a nivel tibial, y todos los métodos dieron como resultado una recuperación funcional adecuada. Sin embargo, digamos que el método de conexión extremo a extremo tuvo en general pues la mejor recuperación funcional, y esto se asociaba con un mayor número de fibras nerviosas en área y en densidad. Pero digamos que al final la elección de la técnica quirúrgica pues va a depender obviamente del tamaño relativo de los nervios del donante y del receptor, ya que se necesita, digamos, un calibre similar para una buena alineación pues en el abordaje para poder hacer la coaptación de los nervios. Entonces, la técnica quirúrgica de esta neurotización indirecta, entonces primero se toma pues el injerto del nervio periférico, en este caso pues el ejemplo del nervio sural, el cual pues es el más utilizado, y digamos que pues ya este procedimiento pues está estandarizado pues en los cirujanos reconstructivos que la realizan, y se realiza son de 2 a 3 incisiones longitudinales en la pierna, partiendo pues desde el maleolo, y se obtiene más o menos entre 10 a 15 centímetros de injerto nervioso, que como vemos acá. Entonces el nervio mientras va a ser conservado en una gasa humedecida hasta que sea el momento pues, de su empleo en la cirugía. Entonces ya aquí, primero entonces se realiza una marcación en el pliegue palpebral superior derecho e izquierdo a nivel del nervio supratroclear y supraorbitario. Entonces este es el lado pues, lesionado, entonces se hace una disección meticulosa hasta la ubicación del nervio supraorbitario y supratroclear a su salida del cráneo. Entonces se hace un bolsillo subcutáneo uniendo las incisiones bipalpebrales para el paso del injerto nervioso. Entonces salimos donde estaba marcado en el otro ojito contralateral. Entonces aquí se crea a continuación un túnel en el puente nasal para poder conectar el nervio supratroclear al globo ocular. Entonces aquí, digamos, el oftalmólogo realiza un abordaje subconjuntival hacia las áreas perilímbicas de la córnea y se realiza pues el paso del injerto nervioso de incisión palpebral izquierda al fornix conjuntival, como vemos acá, superior izquierdo. Ya luego entonces pues ese paso de injerto nervioso de fornix conjuntival superior al limbo esclerocorneal superior izquierdo. Y aquí pues vemos nuevamente el injerto del nervio sural. Entonces se realiza una disección del epineuro en la porción distal. Entonces como vemos acá,
y esos se van a identificar pues esos fascículos y de hecho se van a ir separando. Entonces de ese mismo nervio salen varios fascículos. De hecho se pueden disecar aproximadamente 5 fascículos de buena calidad y que estos puedan ser, digamos, distribuidos de manera uniforme y simétrica en toda la circunferencia de la córnea, como vemos en esta imagen. Entonces ahí ese epineuro interno de cada fascículo se sutura a nivel subconjuntival con nylon 10-0, como vemos en la imagen de acá, y posteriormente se realiza la coaptación término lateral o pues según lo que tengamos ahí, o término terminal del injerto al nervio, pues en este caso sería supratroclear, con la misma sutura y puede ser asegurada también a su vez con sellante de fibrina. Entonces aquí como vemos acá. Y se recomienda que en el postoperatorio pues proteger ese ojo intervenido con una tarsorrafia temporal, colocación de parche y lubricantes tópicos. Entonces, ventajas y desventajas de esta técnica. Entonces, en cuanto a las ventajas del método indirecto, entonces incluye pues como esa capacidad de acceder al nervio donante de forma proximal, donde se dispone pues de un mayor número de acciones para la regeneración, además que las incisiones palpebrales o conjuntivales son mínimamente invasivas, evitando pues así como esa necesidad de grandes incisiones coronales y extensas disecciones pues como faciales. Además, las ventajas adicionales pues incluyen como esa preservación de la sensación del sitio donante y además como esa flexibilidad quirúrgica para elegir pues el injerto del nervio. Sector. En cuanto a las desventajas, pues incluyen posibles complicaciones en el sitio de neurorrafia, como pues formación de neuromas y el aumento también de la distancia para la regeneración nerviosa, lo que puede también resultar pues como en una reinervación corneal retrasada en comparación pues digamos que al abordaje directo. Entonces aquí es como un esquema resumen de ambas técnicas. Entonces vemos aquí pues en el caso de una transferencia nerviosa directa que se realiza pues esa incisión bicoronal o que pues también se puede hacer pues por medio endoscópico y se utilizan pues los nervios supraorbitarios, supratroclear o también se puede utilizar el infraorbitario, que ya vamos a hablar de él. Entonces, para las transferencias nerviosas indirectas se expone pues, el sitio de la salida del nervio donante. Entonces, aquí, por ejemplo, mediante una incisión en el pliegue del párpado rojo y ya pues el injerto pues del nervio que se va a anastomosar al donante mediante una incisión pues como de extremo a extremo o de extremo a lado. Y aquí, como vemos aquí, que puede ser de terminal o de extremo a lado, como se ve en la imagen de acá. Y pues que además pues la selección del sitio del donante contralateral o ipsilateral pues va a depender también de la disponibilidad y la condición de los nervios sensitivos. Entonces, opciones de autoinjerto. Entonces tenemos pues el más común y pues el que se describió por primera vez, que fue el nervio sural. Entonces, pues normalmente pues donde se usa como un segmento de rama cutánea medial de ese nervio sural como injerto, interposición entre el nervio donante del nervio supratroclear y la córnea anestésica. Entonces, normalmente este nervio sural le proporciona una sensibilidad a la parte inferior de la pierna distal y al dorso del pie y puede extraerse con una morbilidad mínima. De hecho, hay varios estudios que permiten y han demostrado una mejora tanto en la cicatrización corneal, la sensibilidad corneal y una mejora también pues, en la agudeza visual. Desventajas del uso pues, de este nervio es que la técnica pues, incluye una baja probabilidad de restaurar un reflejo de parpadeo normal y el riesgo pues, de lesionar el injerto de interposición durante, pues, digamos, cualquier otra cirugía que se le haga al paciente en cara. Entonces también puede haber el riesgo como de lesionarlo. Otro autoinjerto que se ha venido utilizando es el nervio auricular mayor, que también se puede utilizar como injerto de interposición. Y este nervio normalmente le proporciona sensibilidad a la piel sobre la glándula parótida a través de su rama anterior y a la piel sobre el proceso mastoideo, el lóbulo dorsal inferior de la oreja
y a la aurícula a través de su rama posterior. Entonces, de este nervio se le pueden extraer 7 centímetros aproximadamente y esta técnica ha mostrado buena regeneración corneal y sensación corneal. Ventajas que tiene, pues que incluye que solo se requiere un campo quirúrgico para obtener la longitud del injerto necesario, pues como para cubrir la distancia interpupilar. También además que cuenta con un alto número de axones mielinizados que sirven pues como una buena combinación tanto anatómica con el nervio supratroclear y un área limitada de anestesia posoperatoria en el lóbulo de la oreja. Pero ya pues en cuanto a las desventajas del uso de este injerto, pues es que requiere un enfoque, pues digamos, un poco más desafiante de dos equipos quirúrgicos, pues que son diferentes, debido, pues digamos, como al espacio limitado, obviamente, del área alrededor de la cabeza del paciente, lo que podría, digamos, aumentar un poquito, pues ahí el tiempo total de cirugía. Y otro autoinjerto que se ha venido utilizando es el nervio cutáneo antebraquial, que es un nervio que es puramente sensorial y proporciona la sensibilidad normalmente al tercio del antebrazo anterior y posterior. Y normalmente, pues, para acceder a este, se hace pues debajo de la piel del antebrazo y se puede producir, o sea, disecar un injerto aproximadamente de 12 centímetros. Entonces, pues se ha evidenciado también con este autoinjerto mejoras tanto en la sensación corneal como en la agudeza visual. Y pues sus ventajas incluyen pues que digamos se puede obtener una gran longitud con varias ramas terminales y una coincidencia anatómica con el nervio supraorbitario. Y genera también pues como una pérdida transitoria, aquí pues va a generar solamente una pérdida transitoria de sensibilidad en la región cutánea no crítica del antebrazo anterolateral debido a que hay una coinervación ahí con el nervio sensorial radial, entonces pues no van a haber muchas molestias en el paciente. Y pues como al igual que otros autoinjertos autólogos, se necesita pues un segundo equipo pues quirúrgico para la extracción del injerto y pues esto obviamente también pues puede alargar un poco los tiempos quirúrgicos. Y ya se han venido hablando de aloinjertos del nervio acelular y estos pues han ganado pues como popularidad en los últimos años porque van a evitar como la necesidad de un segundo equipo quirúrgico para la extracción de este injerto, además de que elimina pues esa morbilidad en el lugar del injerto. Entonces digamos que esta técnica pues un poco más novedosa brinda los beneficios de la neurotización corneal indirecta sin la invasividad adicional y la posible morbilidad subsiguiente pues de ese autoinjerto del nervio. Entonces este aloinjerto proporciona como un andamio no inmunogénico disponible, pues que ya está disponible comercialmente para guiar esas fibras nerviosas del donante en regeneración hacia la córnea pues que está anestésica. Entonces ese aloinjerto pues puede coaptarse tanto al nervio supraorbitario como al nervio supratroclear o al nervio infraorbitario y puede ser ipsilateral o contralateral. Algo pues que se ha demostrado de estos aloinjertos es que proporcionan una mejoría en la sensación corneal, tanto central como periférica. Aunque se cree, pues como no es un autoinjerto, sino pues aloinjerto, que carece de esas células de Schwann viables que apoyen como a esa regeneración axonal. Y por lo tanto pueden tener un soporte de crecimiento que va a ser más reducido que los autoinjertos para los axones en regeneración en comparación pues a los autoinjertos. Y se han visto en estudios que un crecimiento confiable de esos axones más o menos en distancias de 3 a 4 centímetros. Sin embargo, pues digamos que se desconoce un poquito pues como esa eficacia a largo plazo, como es algo pues como tan novedoso en aloinjertos de nervios más largos, como sería pues digamos necesario en una neurotización contralateral, que obviamente pues va a requerir como mayor distancia del aloinjerto. Y además pues digamos que esta técnica pues con aloinjerto pues sí obviamente va a ser un poquito más costosa y puede no estar tan disponible pues como en todas las instituciones. Entonces aquí como comparando pues cuándo usar autoinjerto versus aloinjerto,
Entonces, como vimos, pues digamos como que hasta la fecha no existe como un consenso universal que apoye pues el uso de aloinjertos pues para esa neurotización corneal indirecta. Por otro lado, digamos que el uso del uno o el otro, pues también obviamente va a ser como de las preferencias pues del cirujano y además que es algo como pues multifactorial, como a la conveniencia de un aloinjerto que ya está procesado listo en el momento de la cirugía, que obviamente pues simplifica el procedimiento y proporciona pues de manera un poco más confiable un injerto nervioso que está de buena calidad, sin traumatismos pues de calibre y de longitud pues que ya es predecible, pues eliminando obviamente pues como un poco más el tiempo y la coordinación, decir, de un, pues, un segundo tiempo pues como quirúrgico. Aquí pues como por otro lado, se ha visto también pues que esos aloinjertos generalmente se usan para la reconstrucción del nervio cuando hay un pequeño espacio, aproximadamente entre 2 a 3 centímetros, suturando ese aloinjerto a los muñones tanto proximal y distal del nervio receptor. Entonces, en la neurotización pues, corneal indirecta, entonces esa falta del muñón del nervio distal, junto con la necesidad pues, de un injerto de nervio de una longitud que puede llegar hasta 7 centímetros, como ya hemos visto, podría teóricamente reducir esa eficacia del aloinjerto. Igual todavía como es muy controvertido la longitud ideal de este. En este estudio, que es reciente, de hecho se publicó ahora este último año, es un estudio retrospectivo multicéntrico donde se utilizó aloinjertos de nervios procesados de cadáveres humanos y se utilizaron en 17 pacientes que se les realizó esa neurotización corneal indirecta. Entonces se informó, pues como en el curso del tiempo, un nivel de retorno de la sensación similar en comparación con el uso de autoinjertos, con un tiempo pues que fue medio hasta la primera recuperación de la sensación de 3.7 meses, la primera, y luego pues la ganancia máxima de la sensibilidad se vio pues a los 6.6 meses. Y esto pues se midió, esa sensación corneal se midió tanto pre como posoperatoria con el estesiómetro que fue preoperatoria de 0.36 y post de 4.42, lo que vemos que obviamente pues sí hubo una recuperación de la sensibilidad corneal con el uso del aloinjerto. Entonces pues como que concluían en este estudio que en verdad pues sí puede tener, es un procedimiento que es seguro y eficaz y que puede tener, digamos, los mismos resultados que cuando se usa un autoinjerto, pues que es el que ha sido más estudiado en los últimos años. Ya hablando pues de la recuperación sensitiva, entonces la sensibilidad se evalúa de manera preoperatoria y a intervalos de 3 meses en el posoperatorio con el estesiómetro de Cochet-Bonnet. Este instrumento, como vemos en la imagen, consta de un filamento que es flexible, fino y retráctil y que mide pues como numéricamente esa sensibilidad de la córnea en los sectores superior, inferior, central, nasal y temporal, y pues dando los resultados en el momento de la toma. Se considera que una sensibilidad normal es de 60 milímetros y que la recuperación de la sensibilidad corneal suele comenzar entre los 6 y los 12 meses después de la cirugía y luego pues va aumentando progresivamente con el tiempo. Digamos que todos los estudios que probaron esa sensibilidad corneal mediante el estesiómetro informaron valores de aumento de sensibilidad tanto para la técnica indirecta como para la directa. Y se considera que la tasa de regeneración aproximada nerviosa es de 1 milímetro por día, más o menos. Y que normalmente en estos pacientes, digamos que el proceso de neurotización, los axones viajan normalmente desde el nervio donante hasta la zona blanca u objeto y que el proceso suele llevar entre semanas o meses dependiendo de la distancia que el estímulo nervioso debe viajar. Entonces, esos pacientes que se han sometido a neurotización pasa este mismo proceso. Entonces, al inicio, ellos pueden referir cierta molestia local debido pues como que al epitelio todavía se encuentra dañado, pues por ese padecimiento pues como de base y generalmente al inicio pueden presentar estímulos dolorosos una vez pues ya se haya iniciado como esa reinervación.
pero por eso pues se les debe pues como explicar que eso va a ir mejorando una vez que esa superficie ocular haya cicatrizado de manera satisfactoria. Y que pues digamos que en todo este proceso pues es importante recordar que la extensión de crecimiento de los axones hacia la córnea posterior al procedimiento quirúrgico va a depender de varios factores, como el tiempo transcurrido después de la cirugía, la del paciente y pues la distancia a la zona blanco. Entonces digamos que dicen que una explicación para esto puede deberse a la migración de factores tróficos que ayudan al proceso de curación, ya que los estudios han señalado, pues como previamente, que los nervios regeneran predominantemente en la periferia de la córnea y eso va pues hacia la parte como central. Entonces aquí en este esquema pues se ve un poquito más claro lo que les estaba diciendo. Entonces, normalmente, como vemos acá en el esquema A, en la córnea, los nervios, los haces de los nervios se dividen varias veces antes de entrar radialmente pues, al estroma, como vemos en esta imagen. Y luego se mueven hacia las capas más superficiales, terminando en terminaciones nerviosas libres, como vemos aquí. Y estos van a proporcionar pues información pues aferente para parpadeo y reflejo lagrimal, así como los factores neurotróficos para crecimiento tanto corneal y homeostasis. Entonces ya en esta imagen B vemos un modelo de cambios estructurales corneales después de la neurotización corneal. Entonces vemos como esto es una córnea normal, entonces cómo se divide ese plexo subbasal. Vemos que hay inervación tanto central como periférica, las fibras son más delgadas. Cuando ya hay una injuria, vemos todo esto que pasa, se pierde toda esa densidad nerviosa y cuando ya hay esa neurotización, entonces hay como un nuevo crecimiento de los nervios subepiteliales y del estroma, pero esa densidad de los nervios en toda la córnea no va a ser tan uniforme como vemos aquí. Ya no es esa misma, digamos, como espiral que se forma y pierde pues como ese patrón y además de que va a empezar desde la periferia, como vemos acá, y ella se va a ir extendiendo con el tiempo hacia el centro. Pero también las fibras van a ser un poco más delgadas y va a haber mayor cantidad de fibras mielinizadas, a diferencia de las fibras no mielinizadas que se encuentran pues como típicamente en una córnea que no es lesionada. Aquí vemos un ejemplo de un caso de un paciente con una queratitis neurotrófica por parálisis del quinto nervio craneal secundario, que esto fue una extirpación quirúrgica de un neurinoma del acústico. Entonces vemos en la imagen A que presentaba un gran defecto epitelial. Ya luego en la imagen B, un mes pues, se le realizó al paciente una neurotización corneal y un mes después de la operación el área de defecto epitelial de la córnea se fue reduciendo notablemente. Y ya se le realizó pues ese seguimiento a los 3 y a los 6 meses y vemos que después de la cirugía el defecto epitelial de la córnea ya se curó por completo. Entonces en este paciente, digamos, después de esa neurotización empezó pues como esa estimulación táctil corneal en el territorio cutáneo de la piel de los nervios donantes después del periodo de plasticidad corneal que duró digamos unos meses y la sensación pues se fue desplazando hacia la córnea y ya fue mejorando pues la parte de la sensibilidad. En este estudio, pues que les traje acá, bueno, fue un reporte de caso y una revisión. Fue el primer caso que se reportó aquí en Colombia, que fue en el 2017, en el que se proporcionaba una reinervación corneal como tratamiento pues definitivo de una queratitis neurotrófica, perdón. Entonces se realizó en el Hospital Universitario de la Clínica San Rafael en Cartagena. Fue un paciente de 17 años que presentaba pues una lesión iatrogénica del nervio quinto, 6, 7 y 8, posterior a una resección de un teratoma de fosa craneal posterior. Digamos, pues, obviamente, pues, por la lesión de todos estos nervios, el paciente al principio, pues, tuvo otro tipo de cirugías, obviamente tuvo su parálisis facial, se le corrigió, pues, la parte palpebral, porque, pues, no podía hacer una buena oclusión, pero el paciente quedó con una leucocoria en el ojo izquierdo, como vemos acá, por lo que pues él se siguió pues como en seguimiento y se evidenciaba que había una anestesia completa pues de la córnea. Entonces
El paciente, digamos, ya después de tantos meses de tratamiento, pues al principio fue médico, entonces se decidió realizar esa neurotización corneal del nervio supraorbitario contralateral a la córnea anestésica, y esto lo hicieron a través de un puente del nervio sural y fijación al mismo limbo esclerocorneal. Entonces se le realizó pues seguimiento pues a los 5 meses y luego a los 14 meses, y luego pues después fue a los 18 meses y encontraron pues bueno, al inicio obviamente antes de la cirugía la sensibilidad corneal era de 0, y mostró pues ya a los 5 meses que era en esta lesión de acá, la sensibilidad fue mejorando, de hecho fue de una cruz sobre 4, vemos que el defecto epitelial va disminuyendo progresivamente, y ya a los 14 meses esa sensibilidad fue moderada, ya era de 2 cruces, y ya a los 18 meses ya era de 3 sobre 3 cruces. Entonces al final pues el paciente desaparece esa leucocoria y esos problemas visuales. Entonces, digamos que los resultados que tuvieron pues en este estudio, pues por este paciente, eran los mismos como pues acordes a los referenciados en la literatura, iniciando una reinervación de córnea a los 5 meses y terminando entre los 14 y los 18 meses, logrando pues como una resolución completa de los defectos corneales y obteniendo resultados pues muy buenos para el paciente en cuanto a sensibilidad corneal y mejoría pues de la agudeza visual. Entonces, aquí, ¿qué Perdón un técnica? momentico, Natalie. Sí, doctora. Pregunta el doctor Leonardo Rojas, creo que describiste el artículo, es un cirujano plástico, ¿verdad? Sí, doctora. Es que de hecho yo he visto que la mayoría lo hacen como los cirujanos plásticos. Ese es un tema que vamos a tocar ahora porque sí, ellos, los plásticos reconstructivos, pues son los expertos en identificar y poder disecar este tipo de nervios, pero otros campos también pues pueden acceder a esto, ¿no? Eh, Tú sabes, esta fue una presentación que hizo él en un congreso. Esta técnica allá en el Hospital San Rafael o no sé en qué otros sitios de Colombia, ya fuera de manera anecdótica, se está realizando de manera, pues no digamos que rutinaria, porque la frecuencia de esto no es tan alta, aunque vemos que puede tener aplicación. ¿Sabes si esto se está haciendo allá o en otra parte de Colombia, a donde uno pudiera, antes de poder, ¿por qué no, acá en Cali tener acceso a esta técnica, poder remitir a este tipo de pacientes que necesitan el procedimiento? No, la verdad no sabría decirle, doctora. ¿O alguno de ustedes en la audiencia ha escuchado de algún sitio aquí en Colombia en donde se esté practicando la técnica de neurotización directa o indirecta? No, yo no he escuchado. De hecho, es una técnica muy novedosa, muy compleja, muy linda, pero la verdad no conozco ni un paciente ni sé de quién la esté haciendo. Sí. Pues lo mismo, yo, Diego, yo cuando vi este artículo del doctor Rojas acá en Colombia, pues me gustaría tener contacto. Tal vez ahí en el artículo hay forma de, no sé si puedas mirar un correo electrónico o algo como para contactarlo, ¿no? Escribirle y mirar a ver si Sí, ya voy se a está mirar. practicando y me lo comentas, porfa, me compartes. Listo, sí. Listo, continuemos entonces. Bueno, entonces, ¿qué técnica pues escoger entre la directa y la indirecta? Entonces, digamos que desde esa descripción del abordaje quirúrgico inicial de la neurotización que se hizo por la doctora Tesis, se han reportado, digamos, diferentes técnicas quirúrgicas, variantes y como refinamientos pues de la técnica, y pues cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas específicas. Digamos que hasta ahora hay como pues un debate sobre la técnica de elección y no está claro si un abordaje quirúrgico es superior al resto, tanto en seguridad como en eficacia. Además, porque ambas han mostrado esa parte pues de seguridad y eficacia.
Y además de que, pues obviamente la complejidad y la falta como de homogeneidad frecuente de los casos de queratitis neurotrófica con respecto, digamos, también obviamente que varía mucho según la edad del paciente, el estadio pues, de la enfermedad, el mecanismo que se genera de denervación y además de la comorbilidad que tenga, dificultan obviamente una comparación directa entre la neurotización corneal directa e indirecta. Además, que estas dos técnicas no son completamente, digamos, intercambiables. Por ejemplo, digamos, si tenemos un paciente eh, que tenga, digamos, en casos de que tenga pues un deterioro bilateral de la división oftálmica del nervio trigémino, pues no se podría utilizar una técnica directa. Entonces, obviamente todo esto pues va a depender como de toda la historia y del mecanismo de que cómo se generó, digamos, el traumatismo o pues esa anestesia corneal. Nata, sí, yo quería pues comentar que lo que dice Nata es muy cierto, porque según lo que se publicó el artículo del doctor Rojas, ellos al final tuvieron que hacer una variación en la técnica del doctor Sucher, porque encontraron que al realizar la anastomosis, ese nervio suprarrotial era muy pequeño. Entonces ellos decidieron pasarlo al suprarrenal. Igual les funcionó muy bien. Entonces, eso depende mucho como de cada paciente, la técnica de elección, según lo reportado pues en artículos. Uh-huh. Entonces, digamos que así como grandes, obviamente, pues diferencias que hay entre las dos, es que esa neurotización corneal directa, pues obviamente pues la incisión principal es bicoronal y por lo tanto pues es una cirugía un poquito más larga y más invasiva, pero por otro lado, esa neurotización indirecta, digamos que puede llegar a producir una mayor pérdida axonal debido pues esa anastomosis terminolateral que se genera y además que puede generar un déficit neuronal que digamos pues no es despreciable debido pues como a la recolección del nervio sural y pues cómo se realiza este procedimiento. Entonces obviamente ambas técnicas van a generar una reinervación corneal y se han planteado como pues dos hipótesis grandes de cómo sucede esto. Entonces, algunos autores plantean de que los nervios transferidos crecen progresivamente hacia la córnea central y regeneran un nuevo plexo nervioso. Y otras hipótesis, entonces pues se ha especulado que la mejoría tras la neurotización corneal va a estar relacionada con la acción paracrina de los fascículos nerviosos transferidos gracias a la liberación de los factores neurotróficos que ayudan pues a esa cicatrización, estimulando pues los nervios corneales que ya están ahí como preexistentes. En este estudio aquí nos compara de hecho pues las dos técnicas, directa con indirecta, queriendo pues evaluar tanto la seguridad como la eficacia de estas dos técnicas. Entonces pues se hizo un estudio de serie de casos comparativos que se realizó en Italia en 3 centros hospitalarios. Entonces eran pacientes que tenían pues esta queratitis neurotrófica que se sometieron a neurotización corneal entre noviembre del 2014 y octubre del 2019. Entonces fueron 26 ojos de 25 pacientes y se le realizó a 16 pacientes una neurotización corneal directa y a 10 se les realizó la neurotización corneal indirecta con injerto del nervio sural. Al inicio pues del estudio, el 77%, o sea, 20 ojos, presentaban anestesia completa de esos ojitos y solamente los otros pues presentaban una anestesia como, bueno, la sensibilidad estaba parcialmente reducida. Entonces, después de la cirugía, digamos que todos los pacientes mostraron una mejoría, los 26 ojos, y después de un periodo más o menos de 3.9 meses entre todos los pacientes y no hubo, digamos, diferencias en cuanto a la técnica directa o indirecta, porque todos pues mejoraron. Y tampoco no se registraron diferencias significativas en el tiempo de cicatrización entre los pacientes que se sometieron a una neurotización corneal directa versus a la indirecta. De hecho, pues en la directa fue más o menos de 3.3, más o menos 1.4 meses, y en la indirecta de 4.1, más o menos de 2 meses, con una P de 0.856.
que igual no fue significativo. Entonces, en ambas, pues no hubo diferencia en este sentido. Y en cuanto a la sensibilidad corneal media, de hecho, mejoró para ambos grupos al año de que pues, se le realizó también obviamente pues, el seguimiento. No hubo como una diferencia significativa. De hecho, en el pre había pues, una sensibilidad de 3.07 y mejoró más o menos a 22.11 en ambos grupos. Entonces se vio que en la neurotización corneal directa, 12 de 15 pacientes, o sea, el 80% mejoraron esa sensibilidad, y en la indirecta fue de 5 de 6 pacientes, que fue el 83.3%. Entonces vemos que en ambas técnicas hubo una mejoría tanto pues de la sensibilidad, de la agudeza y pues como toda la parte de la cicatrización. Entonces pues ambas técnicas resultaron pues tener una buena seguridad y pues eficacia. Y algo más pues que se evidenció, entonces estas son imágenes como representativas de microscopía confocal in vivo obtenidas a nivel del plexo nervioso subbasal corneal. Entonces en esta imagen de acá, la primera, vemos que no hay como un plexo subbasal que sea detectable, y esto fue pues antes de la cirugía, y vemos que la longitud de fibras nerviosas era muy reducida, de más o menos 1.8, más o menos a 0.15, y ya esta segunda imagen fue al año de haber realizado la neurotización, y vemos que ya hay un plexo subbasal nervioso que está regenerado y se evidencia pues una morfología casi normal a los pacientes, como si no hubieran tenido pues ninguna patología. Y vemos que esa longitud de fibra nerviosa se recupera, y más o menos de 14.67 fue la longitud de estos. Entonces aquí como concluyeron en este estudio, que la neurotización corneal, pues sea tanto directa como indirecta, va a permitir la mejoría de la queratitis neurotrófica en todos los pacientes sin importar la técnica, así como pues la mejoría pues en la sensibilidad corneal. Y también que obviamente pues esto persiste pues a través como del seguimiento pues de los pacientes. Bueno, entonces, ¿cuándo realizar una neurotización corneal? Entonces, digamos que primero, pues obviamente ya hay nuevos fármacos prometedores pues que se están desarrollando, algunos de ellos como el factor de crecimiento nervioso recombinante o los agentes regeneradores que ya pues están en el mercado. Entonces, obviamente pues también existe la necesidad de una recomendación clara sobre el momento quirúrgico, igual porque obviamente al ser un procedimiento quirúrgico, pues obviamente puede tener sus riesgos. Entonces, digamos que por un lado, pues es razonable como recomendar la cirugía temprana de neurotización en esos pacientes que tienen una queratitis neurotrófica de progresión rápida para prevenir como esa cicatrización corneal permanente o complicaciones como la perforación corneal, dada, digamos, pues como las bajas tasas de complicaciones y la mejora notable en la agudeza visual y sensación corneal que puede presentar pues esta técnica. Por otro lado, se habla de un procedimiento tardío, ya que pues obviamente la neurotización corneal pues es algo invasivo y digamos se puede llegar a utilizar como último recurso cuando ya se han agotado los otros que ya existen, en casos pues digamos de neurotización corneal en etapa terminal o en pacientes pues que no responden a las terapias médicas. Entonces, particularmente cuando se realiza la técnica como convencional, que es la directa, que presenta pues como ese abordaje corneal, que puede llegar a presentar, digamos, un poquito más de complicaciones que la indirecta. Sin embargo, pues digamos que como los continuos avances hacia enfoques mínimamente invasivos probablemente ayuden como a la adopción de esa neurotización corneal en etapas un poquito más tempranas y menos graves de la neurotización corneal. Igual la decisión como sobre el tratamiento de elección debe tomarse pues de acuerdo con varios parámetros que incluyen pues entre otros la edad del paciente, el estadio de la queratitis neurotrófica, el mecanismo pues de denervación y también pues obviamente el acceso pues que tenga previo pues a los otros medicamentos
medicamentos y pues a las habilidades y preferencias pues que desean del cirujano. Entonces digamos que hay ejemplos, por ejemplo hay casos de queratitis neurotróficas que debido a la denervación del sistema nervioso central, con un daño, digamos, que sea completo del ganglio del trigémino, es probable que la neurotización corneal sea el único procedimiento que ofrece pues como una oportunidad al paciente de restaurar esa función nerviosa. Entonces, obviamente hay casos que sí o sí, pues debería hacerse como de primera opción por el daño pues que se está generando de base en el paciente. Y ya en cuanto, pues, como hablan también, pues, de cirugías combinadas, que eso, pues, depende, pues, también del mecanismo y de trauma que tenga, pues, el paciente de esa anestesia, pues, como corneal. Entonces, por ejemplo, digamos, en pacientes con deficiencias combinadas de los nervios craneales quinto y séptimo, entonces ese paciente va a presentar una parálisis facial que actúa, digamos, como de forma sinérgica con la anestesia corneal para aumentar, entonces, en sí, pues el riesgo de lesiones corneales que puede conducir a una discapacidad visual. Y más que todo, pues en esos pacientes que tienen una alteración en el fenómeno de Bell. Entonces, digamos que en estos casos complejos, el primer paso se debe restaurar, obviamente, el cierre ocular, que es fundamental para la protección de la córnea, y pues el reflejo del parpadeo, pues que es fundamental también para una lubricación ocular eficaz. Ya, digamos, después de que se haya restaurado esto, entonces se puede como comprobar la recuperación y se haya pues como comprobado la recuperación del cierre palpebral. El segundo paso pues quirúrgico sí sería la neurotización corneal para restablecer la sensibilidad corneal. Entonces digamos que obviamente también hay que tener en cuenta esto, y de hecho eso fue también el caso que se hizo aquí en Colombia, el primer caso, que fue ese paciente que al principio tenía esa parálisis facial y le mejoraron como las condiciones para poder realizar una neurotización, porque pues obviamente si no cuenta con esto, obviamente pues le va a generar más complicaciones posteriormente. Y además, entonces hablaban que si persistía una opacidad corneal significativa, se podía realizar una queratoplastia óptica por etapas para esa rehabilitación visual. De hecho, hay estudios que han informado pues, resultados buenos para la queratoplastia óptica realizada pues, en combinación con neurotización corneal o como un procedimiento que sea por etapas después, digamos, de un tiempo variable, que puede ser entre 6 y 33 meses. Entonces, obviamente todo esto depende pues como de la condición y de la clínica del paciente. A diferencia, digamos que una queratoplastia tectónica, que esa pues, se realiza como para preservar la anatomía y la integridad de la córnea, y digamos que esta se realiza un poco más como en entornos de queratitis neurotróficas, solo en caso como de emergencias, para tratar como esas complicaciones, por ejemplo, pues una perforación corneal, pero pues obviamente esto, el pronóstico pues obviamente va a ser un poco variable. Ya en cuanto a las complicaciones, pues en general, la neurotización corneal se considera un procedimiento que es seguro y se informa, pues digamos, pocas complicaciones autolimitadas durante el curso posoperatorio. Entonces, entre, digamos, las complicaciones, pues como más grandes que se pueden generar, más comunes, entonces esa gran incisión coronal en la neurotización corneal directa tradicional, que puede causar obviamente alopecia, daño del nervio frontal, hematoma subcutáneo o una cicatriz ahí muy evidente en la incisión. Además, otra complicación que se puede generar, sobre todo en la neurotización corneal indirecta, es cuando se extrae el injerto del nervio sural, y pues puede llegar a haber una pérdida en la sensibilidad, molestias o alodinia en la parte pues, inferior de la pierna o del pie pues, del paciente. Otras complicaciones pues menos frecuentes, pero pues se han documentado. Entonces, por ejemplo, cuando Tercis realizó su descripción con neurotización corneal directa, informó un caso pues de hematoma subgaleal y un caso pues de un neuroma subconjuntival asintomático. Otro estudio que fue realizado por Catapano, él informó 5 casos de exposición de las suturas conjuntivales y también 5 casos donde presentó un defecto epitelial persistente, pero pues que esto lo trató con éxito pues con antibióticos tópicos y lente de contacto. Y hubo un caso que se reportó de neurotización corneal fallida, que al principio al paciente se le realizó una neurotización corneal directa
pero pues el paciente persistió pues como con la lesión y no hubo una buena recuperación de la sensibilidad, pero al año, de hecho, le realizaron otra neurotización corneal indirecta y pues en esta casa, pues en este caso sí permitió pues que hubiera una buena cicatrización y una buena recuperación de la sensibilidad corneal. Entonces, pues ya como en cuanto a conclusiones, entonces, bueno, sabemos que la neurotización corneal se ha convertido pues en una opción en el tratamiento pues en córneas neurotróficas. Se han logrado pues avances significativos tanto en la técnica quirúrgica y en la comprensión pues como del mecanismo de acción de esta. Y pues que existen dos grandes técnicas quirúrgicas, que es la neurotización corneal directa e indirecta, ambas con muy buenos resultados tanto en sensibilidad corneal como en recuperación de agudeza visual y cicatrización. Sin embargo, digamos que todavía hay muchas preguntas sin respuestas con respecto como a la durabilidad a largo plazo de la sensación corneal y los mecanismos como de reparación pues que este procedimiento genera. Y eso eran los que les tenía para hoy. Bueno, muchas gracias, Natalie. Has cerrado con broche de oro tu rotación. Excelente presentación de una técnica Gracias. novedosa, esperanza, digamos, de tratamiento definitivo, por así decirlo, de este problema de la queratitis neurotrófica que hasta el momento solamente abordábamos con medidas de sostén, aunque muchos adelantos desde el punto de vista farmacológico, con factores recombinantes de crecimiento nervioso, etcétera, y otras alternativas, pues se están también aplicando. Pero esto de verdad es como la esperanza de poder recuperar la sensibilidad en estos casos de anestesia corneal. A diferencia de la recuperación de la función motora cuando ha estado ausente durante mucho tiempo, la recuperación sensorial, en este caso de una córnea anestésica, aunque tenga larga data, es posible. Entonces, yo pienso que el futuro de esta técnica es que en la medida que pase el tiempo se puede ir simplificando. Fíjate, desde el abordaje de la doctora Tercis en el 2009, tan amplio con esta incisión bicoronal y, mejor dicho, todo lo que implica, no solamente en la dificultad técnica, sino en la recuperación y los efectos secundarios, a el avance de una cirugía de abordaje endoscópico para poder pues tomar el nervio donante de sensibilidad, por así decirlo. Y luego la aplicación de una técnica indirecta que yo pensaría que es el futuro, y no solamente indirecta con un autoinjerto, sino con un aloinjerto, ojalá cadavérico, pues pueda simplificar la cirugía, poderla hacer de una manera pues como más rutinaria, diría yo. Y darle esperanza pues a esta cantidad de pacientes en donde vemos que muchas veces las medidas de sostén pues no son suficientes y acaba perdiéndose estos ojos. Entonces, te agradezco si tienes forma de tener el contacto del doctor Rojas, a ver si además de este caso anecdótico en el 2017 que presentó ese trabajo en un congreso, esta técnica se ha continuado haciendo allá en Cartagena y él sabrá si en algunos otros lugares en Colombia también se está ya implementando de rutina el procedimiento. Muchísimas gracias de nuevo. Los esperamos la próxima semana. Entonces, a continuación con el tema de queratitis filamentosa. Vamos a estar alternando el residente de Javeriana, el residente de Univalle, y le correspondería entonces marzo 30 a Juan Felipe Roballo, queratitis filamentosa, luego abril 6, inflamación de la superficie ocular y el uso de la ectoína como tratamiento novedoso
para la inflamación de superficie a la doctora Natalia García. Y luego abril 20, porque el 13 es miércoles santo, lo vamos a obviar. Abril 20 continuaría el doctor Roballo nuevamente con pénfigo, penfigoide, tracoma, Steven Johnson como conjuntivitis cicatrizales y hasta allí. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. No sé si habrá algún comentario. Gracias, doctora. Comentario del resto de docentes. No,